Entonces, la curia, en este caso la diócesis de Riobamba, no tenía los recursos para dar respuesta a semejante realidad. Entonces de ahí nace la idea, a ver, entonces ¿por qué no hacemos alfabetización por radio de manera que podamos llegar masivamente a un mayor número de personas? Entonces terminó en 12 años de trabajo de alfabetización, terminamos alfabetizando más de 20.000 personas. Sin la radio eso hubiese sido imposible porque se requeriría un ejército de maestros, un ejército de recursos, una cantidad enorme de recursos para que se pueda atender a tanta gente. Entonces, la radio nace precisamente para dar respuesta a esa realidad y para llegar con un programa masivo de alfabetización. Ya. Y entre otras cosas, ¿quiénes intervienen y toman decisiones en la elaboración del proyecto comunicacional de la radio comunitaria? Bueno, esto tiene varias fuentes, digamos, para llegar a determinar los programas que se hacen en la radio, ¿no? De inicio, por ejemplo, fue clarísimo que se tenían que hacer clases de alfabetización por radio. Luego, en el transcurso de los años, esta radio, las decisiones lógicamente las toman los organismos correspondientes de la fundación que administra la radio, que es la asamblea, que es el directorio y que luego están los equipos operativos. Pero eso no responde simplemente a que estas entidades sean las que tomen las decisiones, sino que atiende a los planteamientos que hace la gente de las comunidades, tanto rurales como urbanas. Entonces hacemos un acercamiento con ellos, se hacen encuestas, pero además hay un nivel de cercanía con la gente que sería la, entre comillas, beneficiaria de los programas de radio, y que adicionalmente esas personas no solamente son receptoras de los mensajes comunicativos, sino que son actoras de comunicación. Entonces muchas comunidades, muchos grupos sociales participan en diferentes espacios de la radio haciendo sus propios mensajes. Entonces, digamos, en general, quienes desarrollan la propuesta comunicacional es la población que va a ser la actora y beneficiaria a la vez de los programas de radio. Bueno, la emisora nació bajo la denominación de radio comunitaria desde un inicio. No, porque lo de radio comunitaria sale últimamente con la Constitución de Montecristi, ¿no es cierto? En ese tiempo, hace muchísimos años, en las leyes ecuatorianas ni siquiera se imaginaba que había una radio que podría haber una radio comunitaria. Según la ley de radiodifusión que aparece por los años 70, se divide en dos: la radio comercial o privada, como se la llame, y había por ahí un espacio para la radio cultural. Entonces, la radio nuestra sale calificada como radio cultural, pero lógicamente con un montón de limitaciones, de modo que hemos tenido que legalizar una frecuencia comercial común y corriente para operar la radio. Ya. ¿Cómo está establecida la propiedad de la radio? Es decir, a nombre de quién está la frecuencia, instalaciones y equipos que utiliza la radio comunitaria. Bueno, actualmente la ley de comunicación, que a propósito está en revisión en la asamblea, la radio comunitaria, según la ley actual, dice que debe ser propiedad de una asociación de la sociedad civil. Y las asociaciones, como sabemos, son un conglomerado de seres humanos que se articulan para conseguir un fin social, lógicamente. Entonces, en el caso nuestro, la radio pertenece a la fundación es la propietaria de la frecuencia, la fundación es la dueña, digamos, de los equipos. Entonces, no es una persona en particular, sino un conglomerado social que se junta, como digo, para atender un proyecto que tiene una visión social permanente. Ya. Bueno, ¿cuál es el proceso que se sigue para nombrar al director o representante del medio?
Bueno, eso está establecido en el estatuto que guía legalmente a la organización social, ¿no es cierto? Entonces el estatuto prevé todo eso. En nuestro caso es la Asamblea General de la Fundación la que nomina al directorio de la misma, y este directorio a su vez nomina a quien va a ser el presidente y representante legal, en este caso, de la organización. A propósito de eso, ¿usted cuánto tiempo lleva en el cargo? Bueno, en el último nombramiento estoy desde el año 2000 con renovación del nombramiento, entonces alrededor de 18 años. ¿Cómo ha sido su experiencia todo este tiempo? Bueno, es una experiencia apasionante por un lado porque todo este proyecto se relaciona con una opción de trabajo por los más pobres, una opción política que a uno le lleva a poner alma, vida y corazón en este proyecto. Y a la vez también encuentra ciertas frustraciones, digamos así, porque los sectores de poder normalmente están o ponen el ojo en los trabajos que hacemos desde acá y nos llenan de calificativos, que somos, bueno, comunistas, somos rojos, somos, en fin, una serie de calificativos, con lo cual desmerecen el trabajo que se hace, ¿no? Y por otro lado también hemos padecido algunos momentos de discriminación. Por ejemplo, si uno va a conseguir una publicidad en alguna agencia, nos dicen, no, pero es que esa radio trabaja con los indios y para los indios, entonces no les damos publicidad. Entonces son cosas con las que uno se encuentra, pero claro, la satisfacción más grande es ver que una mujer indígena de 80 años sonría porque ha logrado resolver algunos de sus problemas más vitales que lamentablemente el Estado no los atiende. Entonces esas satisfacciones son las que uno se lleva en el alma y que le dan más fuerza para seguir trabajando con esta finalidad. Bueno, ¿de qué manera la comunidad se involucra en la toma de decisiones de la administración y programación del medio comunitario? Bueno, como le decía antes, eso tiene que ver con desde cuando se gesta la programación de la radio, ¿no? Y le cuento ahí una anécdota. En algún momento aquí en la radio, le hablo ya de hace varios años, conseguimos una publicidad de manteca Porky, que en ese momento estaba saliendo recién al mercado. Entonces conseguimos esa publicidad y aquí le hicimos una publicidad en quichua para la manteca Porky, incluso cantadita, muy bonita. Como nos reunimos permanentemente con la población que están organizados en una corporación de la gente que está más vinculada a la radio, tuvimos una reunión con ellos y en esa reunión se cuestionó grandemente esta publicidad de manteca Porky, porque se suponía que era, primero un producto venido desde fuera, la gente aquí no come eso y se analizaba que era un producto que no hacía bien a la salud. Entonces la gente sugirió ahí que se retire esa publicidad, de modo que la intervención de la sociedad en lo que hacemos acá dentro de la fundación es muy potente, digamos, ¿no? Y por eso le digo que trabajamos muy de cerca con ellos. Le marco ese ejemplo para ver un poco cómo la comunidad interviene en las decisiones que se toman. Ya. Bueno, ¿cómo se vincula el personal que labora en la radio? ¿Hay contratos, hay acuerdos escritos o verbales? Bueno, lógicamente la fundación tiene contratos con la gente de planta, digamos, con los trabajadores de la fundación que hacen los programas de radio y tal. Eso está formalizado con contratos que están debidamente registrados en el Ministerio de Relaciones Laborales, con nóminas en el IES, etc. Y luego tenemos también algunos colaboradores que lo hacen vía una pequeña bonificación, y mucha de la gente que hace programas de radio lo hace como productores terceros, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, está la Asociación de No Videntes de Chimborazo. Ellos tienen un programa semanal aquí en la radio, y para formalizar un poco hemos tenido que hacer, para estar a tono con lo que la ley dice,
formalizar unos acuerdos que se llaman de productores terceros, porque luego el Ministerio de Relaciones Laborales a veces dice, a ver, bueno, si hay un grupo de no videntes que hace un programa en la radio, entonces la radio debe pagarles, debe afiliarles a 10. No. Pues son contratos de producción de terceros. Yeah. Por ejemplo, tenemos estudiantes que vienen ahora de una unidad educativa y que hacen tres veces a la semana un programa aquí, igual son productores terceros. Entonces, hay muchos grupos sociales que tienen sus espacios acá y que corroboran con lo que dije antes, o sea, una actoría social en la producción de mensajes comunicacionales. Claro. Bueno, ¿existe un equilibrio de género entre los trabajadores? ¿Hay equidad de género? Bueno, aquí porque el tema del género es un tema novedoso que salió en los años 90, ¿no es cierto?, donde empiezan a desarrollar toda la teoría de género y tal. Aquí manejamos más bien todo un concepto de lo que es la equidad, no solo de género, la equidad intergeneracional, sin muchachos, adultos, etcétera. Pero también una equidad en lo que tiene que ver a la procedencia de la población, es decir, tenemos una equidad en mestizos indígenas, entonces todo eso se acumula acá en un término de equidad. Si buscamos equidad en la sociedad, lógicamente acá tenemos que manejarnos con esos criterios, entonces eso está contemplado. Ay. ¿Cuántas personas conforman el medio de comunicación? Bueno, en la radio propiamente tenemos 6 personas de planta trabajando en el medio, muchos colaboradores, muchos productores terceros que si nos ponemos a contar serán, no sé, pasaremos de 50 a 60 personas, ¿no?, con gente que viene de la sociedad civil, y luego tenemos 3 personas en el ámbito administrativo y algo de lo comercial. ¿Cuántas personas trabajan en relación de dependencia con el medio de comunicación? Bueno, eso ya le dije, claro, somos 6 comunicadores, más una persona que está en el ámbito comercial y 2 administradores. Y ya. ¿Cuántas personas trabajan? Bueno, como ya me dijo, más o menos unas 50. Sí. ¿Y en el mes cuántas podría? Bueno, son todos, ¿no? Porque, por ejemplo, vienen, vuelvo al tema de la PROVISLA, la Asociación de No Videntes. Por ejemplo, ellos vienen 3, 4 a cada programa que dura media hora, ¿no? Vienen los muchachos de la unidad educativa que vienen como 5 o 6 a su programa. Luego tenemos invitados que vienen a los otros programas, entonces normalmente están dándose la vuelta alrededor de 50 a 60 personas mensualmente en la producción de los programas. Por ejemplo, los sábados vienen comunicadores, digamos, muchachos indígenas que son productores terceros. ¿Cuántos vienen? 5 o 6 personas. Luego hay otra asociación que crea llamas y vienen igual un grupo de gente. Entonces son mucha gente la que está circulando. Ya. ¿Cuál es la sustentabilidad social que tiene su emisora? Bueno, atender los requerimientos y las demandas de la gente, creo que ese es el sustento social más importante, ¿no? Porque si desde acá del medio empezamos a inventar qué le ofrecemos al público, no sabemos si les gusta o no, pero si responden a necesidades venidas desde la propia gente, eso le da un sostén social muy importante. ¿Qué estrategias utilizan los medios comunitarios para propender a la participación ciudadana? O sea, ¿qué bueno, eso que le dije, ¿no? La estrategia básica es que tenemos que andar con los ojos abiertos y muy de cerca en un relacionamiento con las comunidades, ¿no? La estrategia es estar cerca de ellos, es ver, es atender lo que la gente está planteando y luego volcar eso en el diseño de la programación. Ya. ¿Cuánto dinero se requiere para mantener el medio de comunicación? Bastante. Ya. Bueno, el tema del dinero es lo más complicado para las radios comunitarias, ¿no? Porque, como le digo, si es que la población dice, bueno, aquí por ejemplo no publicitamos tabaco, licores, agroquímicos,
que son fuentes de ingresos interesantes, pero por la propuesta comunicacional que tenemos no publicitamos ese tipo de productos. Entonces eso es una limitante económica para mantener el medio. Y, o sea, no pero les dan por ahí donaciones. Estamos, no, bueno, hasta los años 80 todavía se podía conseguir algo de dineros externos, ahora no, así que para cubrir los $8,000 que más o menos cuesta mantener esta radio mensualmente, además de lo poco que ingresa por publicidad, nosotros hacemos otras actividades que nos permiten generar esos recursos. Por ejemplo, ¿qué actividades? Por ejemplo, tenemos una granja agrícola donde producimos hortalizas, hacemos choclos, tenemos aquí una pequeña tienda que más adelante ya. para que la vean. Creo que es orgánica, ¿no? Sí, ya. todo orgánico. Entonces buscamos las formas para financiar ese presupuesto. Bueno, además de eso, ¿han recibido apoyo del Estado para las capacitaciones en el ámbito comunicativo? Bueno, lamentablemente no, porque como digo, a veces más bien recibimos ciertas amenazas desde el Estado, en algunos casos nos tildan de que somos medios opositores a los gobiernos, etc. Lamentablemente desde la Fundación tenemos que hacer trabajos y cubrir costos que deberían estar cubiertos por el Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si capacitamos en agricultura orgánica a la gente, deberíamos tener un subsidio del Estado, pero eso no existe. ¿Usted cree que la ley de comunicación contribuye al desarrollo de los medios comunitarios? Bueno, digamos hasta ahora todavía un poco marginalmente, ¿no? Porque nosotros hemos venido luchando por una ley de comunicación desde los años 80, de comunicación que tome en cuenta las experiencias de comunicación comunitaria. Finalmente en el 2008 se aprueba la Constitución que ordena hacer una ley de comunicación y como ustedes conocen, esa ley de comunicación no fue promulgada sino 3 años después porque hay los sectores de poder económico y mediático en este país que se oponen radicalmente a que exista una ley, ¿no? Y le han hecho flecos a la ley. Lógicamente también ha habido algunos excesos en la aplicación de la ley y tal, pero es una ley buena para el país y buena para la ciudadanía. Lamentablemente parece que la ciudadanía tampoco entendió bien los derechos que están promulgados en la ley de comunicación y que ahora precisamente está en la Asamblea y que hay muchas voces desde los sectores de poder que quieren incluso derogarla completamente. Ahora se está hablando de una reforma y una reforma que atiende precisamente las presiones de los sectores de poder y de los grandes medios de comunicación. Entonces, la ley de comunicación, claro, se habla mucho del reparto del espectro radioeléctrico, donde el sector comunitario, que no solamente son las comunidades campesinas, indígenas, sino que son las asociaciones de jóvenes, etcétera, que deberían luchar por un acceso a ese 34% del espectro radioeléctrico. Por ejemplo, ustedes, estudiantes de comunicación, deberían ya contar con un medio comunitario, o sea, para hacer su trabajo, para ejercitarse, pero también para ejercitar derechos de ciudadanía, ¿no? Pero ustedes no lo tienen, y la pregunta es, ¿y por qué no lo tienen? Claro, ¿por qué? Porque no estamos ejerciendo el derecho que está tipificado en la ley, que es el acceso a ese 34% del espectro. Pues si ustedes pertenecen a un grupo de jóvenes en un barrio, en una zona, deberían exigir contar con un medio de comunicación, ¿no es cierto? Pero no es solo eso, sino que la ley, a través de la lucha de la ciudadanía, establece que debe el Estado poner medidas afirmativas para potenciar los medios comunitarios. Entonces, claro, se habla de que hay una reducción de impuestos a la importación de equipos, de que deben darse créditos con preferencias en plazo y tasas de interés, etc. Nada de eso se ha hecho porque a los sectores de poder no les interesa, ¿no? Si ustedes ven el articulado de la ley que corresponde a las acciones afirmativas para los medios comunitarios, ustedes preguntan y ven que no hay ninguna acción afirmativa en ejecución ahora, ¿no? Entonces, la sociedad debería reaccionar con eso. Si hay funcionarios que están desobedeciendo lo que determina una ley, son funcionarios que no deberían estar, pero nadie dice nada. Entonces,
Si las autoridades no lo hacen, la sociedad yo creo que debería poner su firme voz allí para reclamar que se aplique la ley, porque ahora algunas autoridades están suponiendo que apoyar de alguna forma a un medio comunitario es hacerle un favor, darle una caridad a la sociedad, a la comunidad que está pidiendo. O sea, yo creo que tenemos que darle la vuelta al chip mental y saber que ese es un derecho que está estipulado en la Constitución y que está estipulado en la ley. Vamos a ver cómo queda la ley. Nosotros tenemos mucho recelo de que toda la lucha que se hizo para aprobar esa ley, que como les digo, desobedeciendo la Constitución, se tomaron 3 años en aprobarla, ¿no? Cuando la Constitución dijo que inmediatamente el Ecuador debe contar con una ley de comunicación. Por presiones y por tal, demoraron 3 años. Ahora la ley está en vigencia 4 años y ya la quieren tumbar, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo creo que tenemos que estar con los ojos bien abiertos y dispuestos a luchar por un derecho que nos costó muchísimo tiempo, muchos esfuerzos, y que por fin se la consiguió y que ahora se la quieren tumbar. Entonces, ¿quiénes quieren hacer eso? Veamos asambleístas de Creo, veamos asambleístas de Suma, asambleístas de la derecha de este país que quieren bajarse la ley, y veamos cómo esa gente va a votar ahora en las reformas y qué cosas van a reformar. Cuando nosotros, desde el sector comunitario, hemos hecho la propuesta de reformas a la ley, ¿no? Tuvimos que pelear un montón de tiempo para que nos den audiencia en la asamblea para entregar nuestra propuesta, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo se están manejando los intereses al interior de la comisión que ahora está encargada de tratar la reforma, y vamos a ver cuando pase al pleno de la asamblea qué voces se presentan ahí para decir qué frente a la ley de comunicación. ¿Usted cree que la ley de comunicación promueve la participación de la ciudadanía como voluntarios en los medios comunitarios? Bueno, es un tema que se complicó un poquito, y precisamente parte de la reforma que estamos planteando desde el sector comunitario es precisamente que se cambien algunas cosas de esas, ¿no? Porque, como le dije antes, ¿no? Si aparece usted hablando en la radio, si eso escucha el Ministerio de Relaciones Laborales, viene a la radio y le dice, a ver, la señorita está trabajando, la hemos escuchado en la radio, entonces presénteme su contrato, presénteme su afiliación al IES y todo el tema. Ese fue un tema que se complicó un poquito y que nosotros hemos peleado, y precisamente parte de nuestra reforma es que los medios comunitarios funcionan con un montón de trabajo voluntario, y bueno, ahí se aperturó el tema del trabajo de terceros, con eso hemos salido hasta ahora, porque eso nos permite decir que usted viene a hablar en la radio como una productora tercera para el medio, ¿cierto? Y eso aprende algo, pero parte de la reforma es precisamente eso, que la gente entienda, y eso no se entiende ni desde Cordicom, ni desde la Asamblea, ni desde Arcotel, ni desde el Ministerio de Relaciones Laborales, que el medio comunitario es un medio gestionado y gestado comunitariamente, y que mucha gente damos nuestro tiempo a ese medio comunitario, y que no nos pueden aplicar una lógica que sí atiende al medio comercial, que lamentablemente esos medios comerciales también han explotado mucho a los trabajadores de los medios, ¿no? Ahora que les exige la ley un poco, pero aquí venía usted, le daba una cuña de $50 y con eso usted hacía su trabajo. Pero el medio comunitario funciona con otra lógica, y eso es lo que las autoridades deben entender, y por eso les hemos exigido que antes de hacer una ley, que antes de hacer un reglamento, la gente debe salir y mirar lo que pasa en la realidad, para que eso alimente la idea de hacer un reglamento y que no nos impongan desde el escritorio un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad de funcionamiento del medio comunitario. ¿La emisora forma parte de alguna red nacional o internacional? Claro, bueno, somos fundadores, digamos, de algunas redes internacionales, ¿no? Fundadores de ALER hace casi 40 años. ALER es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, con más de 90 medios a nivel de América Latina. Luego fundamos CORAPE, la
coordinadora de medios comunitarios del Ecuador, que ya vamos igual por los 30 años, con intentos muy fuertes de que estos medios comunitarios organizados pudiésemos ir construyendo una red que permita democratizar la palabra en este país, ¿no sé? Ustedes jóvenes están estudiando comunicación, deberían hacer un análisis de cuánta gente hace opinión en los grandes medios aquí en el país. Les aseguro que en este momento no son más de 100 gentes, porque la misma gente pasa de un canal al otro a dar su opinión porque son los expertos en opinión. ¿Y cuándo se escucha la voz de la gente? ¿Cuándo se escucha la voz de la ciudadanía? Medios comunitarios que damos espacio, herramientas para que hablen más de 10.000 personas cada año en nuestros medios de comunicación. Eso es democratizar la palabra y a eso deberíamos exigir como ciudadanía que se cumpla con ese postulado de democratizar la comunicación. Ya, y bueno, para finalizar, las principales motivaciones dan que este medio avance, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las principales motivaciones? Bueno, es el compromiso con lograr democratizar la palabra de inicio, ¿no? Porque ustedes como estudiantes les habrán dicho, bueno, el medio, como la palabra dice, es un medio, no es el fin. El fin es lo que está detrás de eso, ¿no? Y la motivación es lo que está detrás. Porque el medio ahora tenemos muchos medios, tenemos el celular, tenemos el internet, tenemos las redes sociales, etc. Y un medio es la radio. Entonces, lo que hay que ver es cuál es la motivación que está detrás, cuál es el objetivo, cuál es la utopía que está detrás en la idea comunicacional, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos motiva a seguir. El medio sigue siendo la herramienta, ¿no es cierto?, que usamos para llevar a cabo esa propuesta comunicacional comprometida con la transformación social para que de una vez por todas la gente logre niveles de vida con dignidad. Muchas gracias.